El riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Por esto, el administrador del proyecto y su equipo deben orientarse a la identificación y evaluación de los riesgos del proyecto independientemente de su probabilidad de ocurrencia, ya sea la naturaleza de ellos, de origen interno o externo, en las fases de licitación, tales como riesgos genéricos, financieros, de inversión, etc., y en los inicios de la fase de ejecución, donde se establecerán los mecanismos de control, bien sean de eliminación o mitigación del riesgo durante el ciclo de vida del proyecto. El equipo del proyecto, de acuerdo a las instrucciones de sus líderes de disciplinas, coordinación de departamento o gerente del proyecto, deberán monitorear de manera constante el cierre de los riesgos identificados, de manera individual como de manera colectiva. El riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Este riesgo proviene de las expectativas generadas por el conjunto de interesados acorde a las implicaciones asociadas a cada una de las variantes que puedan afectar el resultado en la ejecución del proyecto. Características de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo del proyecto tiene como objetivo mantener dentro de un rango aceptable la exposición al riesgo del proyecto y dentro de sus características tiene que es interactiva, ayudando a las organizaciones a definir estrategias, a alcanzar objetivos y tomar decisiones basadas en riesgos. Es parte del liderazgo y la gobernanza, abarcando todos los niveles organizacionales. Es parte de las actividades propias y de los interesados. El contexto interno y externo del proyecto incluyen el comportamiento individual y los factores culturales. El apetito al riesgo y umbral de riesgo y la respuesta de los riesgos. El equipo de trabajo se involucra con los interesados relevantes para comprender su apetito al riesgo y sus umbrales de riesgo, describiendo apetito al riesgo como el grado de incertidumbre que un individuo u organización están dispuestos a tolerar con miras a una recompensa, y al umbral de riesgo como la medida de variación aceptable en torno a un objetivo que refleja el apetito al riesgo. Por ejemplo, un umbral de riesgo del 5% en torno a un objetivo de costo refleja un apetito al riesgo menor que un umbral de riesgo del 10%. Estos elementos se convierten en indicadores claves de riesgo que muestran al proyecto una exposición temprana al riesgo y cómo puede irse incrementando, haciendo que la organización acepte el riesgo o tome las medidas de control correspondientes. Respuesta a los riesgos. Por supuesto, las respuestas deben ser efectivas y adecuadas para poder minimizar o eliminar las amenazas, o por el contrario, maximizar las oportunidades. El sistema debe entonces identificar de manera consistente las posibles respuestas a los riesgos, considerando, entre otros, 1. Oportuna y dimensionada a la magnitud e importancia del riesgo. 2. Un cálculo de inversión rentable. 3. Que sea adecuada al contexto. 4. Consensuada y aprobada por los interesados. 5. Único responsable en su solución. Los riesgos existen en cualquier empresa, portafolio, programa, proyecto o producto. Así que cualquiera de los sistemas anteriores son un componente en el cual el riesgo o conjunto de ellos, dependiendo de su magnitud, aumentarán o reducirán la concreción de los beneficios y por lo tanto el valor. Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de responder a condiciones cambiantes. La resiliencia es la capacidad de absorber los impactos y la capacidad de recuperarse rápidamente de un revés o un fracaso. Tanto la adaptabilidad como la resiliencia son características útiles para cualquier persona que trabaje en proyectos. Ser resiliente no significa que se tendrá éxito siempre, sino que la persona o la organización tienen la capacidad de adaptarse y recuperarse. Estas características de adaptabilidad y resiliencia otorgan una protección en caso de crisis o fallas, y también para sacar provecho de los eventos favorables. Adoptar la adaptabilidad y resiliencia es fundamental para las organizaciones en estos tiempos de cambios. Los proyectos están continuamente en presencia de factores internos y externos que afectan su desempeño. Como hemos visto anteriormente,
Los proyectos están influenciados por su entorno, ya sea interno o externo, y por todo lo presente en su sistema de interacciones, por lo que es difícil que funcionen o generen los productos entregables tal como fueron planeados. El cambio siempre es una premisa en los proyectos, siempre es una constante. Estos cambios e influencias de los factores internos y externos pueden generar fallas en algún componente, haciendo que el producto no cumpla con las especificaciones solicitadas. En estos casos, el equipo del proyecto debe analizar, reconsiderar y replantear nuevas soluciones para ofrecer al cliente mejores alternativas. Es decir, el equipo debe adaptarse y ser resiliente ante fallas y recuperarse. Por ejemplo, en un proyecto tecnológico para la instalación de un centro de datos para una empresa que presta el servicio de hosting, se han iniciado las labores para acondicionar el lugar donde se instalará el centro de datos y se han adquirido la plataforma tecnológica, tanto hardware como software, en espera de la entrega. Una vez esté acondicionado el centro de datos, el equipo encargado de las tareas para acondicionar el lugar para instalar el centro de datos observó daños en el sitio, que hacen necesario evaluar la situación, ya que estos daños no permitirán cumplir con lo que está planeado y aumentarán los costos. El equipo del proyecto debe abordar este problema y analizar nuevas alternativas y responder a las situaciones cambiantes, es decir, adaptarse y considerar los problemas y recuperarse de manera rápida, es decir, mostrar resiliencia para poder cumplir con las expectativas del cliente. Las capacidades que apoyan la adaptabilidad y la resiliencia. En el entorno de un proyecto, las capacidades que apoyan la adaptabilidad y la resiliencia incluyen retroalimentación para aplicar la adaptación con celeridad, equipo de proyecto multidisciplinario con diferentes habilidades y conocimientos, adaptación y evaluación continua para reconocer las oportunidades, participación activa de los interesados, ya sea internos o externos, en la planeación y revisiones, diseño de prototipos que permitan visualizar el producto a pequeña escala, cuando aplique. Enfoques en nuevos procesos, estrategias, formas de trabajo y pensamiento y conocimiento. Integración del equipo de proyecto con expertos en las diferentes áreas. Es importante en los proyectos visualizar los resultados en lugar de los entregables. Ver los resultados permite analizar diferentes alternativas que pueden ser mejores que los entregables que se hayan definido en un principio. Al analizar nuevas alternativas, pueden aparecer nuevas oportunidades que optimicen la entrega de valor del proyecto, como por ejemplo mejoras en el uso de una tecnología o producto. El equipo de proyecto debe aprovechar estas oportunidades y presentarlas a los patrocinadores y clientes, y también deberá adaptar sus planes en el proyecto. En la construcción de adaptabilidad y resiliencia, los equipos del proyecto se enfocan en los resultados deseados para avanzar en la entrega de valor. Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Este es el último de los principios en la gerencia de proyectos que establece cómo las organizaciones deben aprender a adoptar los cambios para lograr el estado futuro previsto, generando por los resultados del proyecto en beneficio para la organización y preparando a los afectados o involucrados para que acepten y asimilen los nuevos procesos, estrategias y comportamientos. Los cambios siempre están presentes en las organizaciones. La gestión o habilitación de cambios es un enfoque integral, cíclico y estructurado para la transición de individuos, grupos y organizaciones desde un estado actual a un estado futuro en el que se concretan los beneficios deseados. Esto va mucho más allá que el plan de control de cambios en los proyectos, pues lo que se define en el plan de dirección de proyectos y donde se identifican y documentan los entregables y líneas bases asociados con el proyecto y luego se aprueban o rechazan. El origen de los cambios. Los cambios forman parte de los proyectos y pueden ocurrir durante su ciclo de vida o como producto del resultado del proyecto, ya sea los productos finales o el entregable. Los cambios pueden originarse por fuentes internas o externas, e independientemente de la fuente que origine el cambio, las organizaciones deben estar preparadas para gestionar su impacto, dar respuesta con celeridad a las necesidades de los clientes, usuarios finales y otros interesados para mantener sus ventajas competitivas y ser relevantes. Esto implica que el cambio, las estrategias, comportamientos, políticas, procesos, cultura y organización debe ser adoptado por los miembros afectados de la mejor manera posible. Los factores que pueden generar los cambios pueden ser tecnológicos, demográficos, socioeconómicos, estructurales, personales y culturales,
entre otros. Gestión de cambios efectiva. La cultura, el modelo y estructura de la organización pueden facilitar la implementación de los cambios. Las estructuras abiertas con un modelo orientado a la gestión de cambios permitirán que los cambios sean asumidos y adaptados por la organización de manera más rápida que las estructuras con una cultura cerrada o conservadora, donde puede existir resistencia al cambio. Para vencer esta resistencia, es necesario aplicar una estrategia motivacional, donde todos los involucrados en el cambio, ya sea el equipo del proyecto, los promotores o los directores, puedan trabajar con los interesados afectados por el cambio, ya sean los clientes o los usuarios finales, para disminuir la resistencia a los resultados del proyecto y lograr la asimilación al cambio. Es importante para una efectiva gestión de cambios que los promotores y directivos de la organización se conviertan en verdaderos promotores del cambio dentro de la organización y mantengan su postura a favor. Otro factor fundamental para lograr que el cambio tenga éxito es una comunicación que fluya en todos los niveles de la organización. Una comunicación ineficiente es un eminente fracaso. Una gestión de cambios efectiva analizará las preocupaciones de las personas que se resisten al cambio en la organización y aplicará una estrategia motivacional con el fin de transmitirles los nuevos beneficios que tendrán con asumir los nuevos procesos o estructuras. El cambio que se desea aplicar se debe comunicar a toda la organización, desde antes de iniciar el proyecto, identificando los objetivos, metas y estrategias y los impactos en cada puesto de trabajo, haciendo énfasis en los beneficios para la organización. Esta promoción del cambio debe mantenerse durante toda la implementación del cambio y ser evaluada después que se apliquen los cambios para garantizar que se está en el futuro previsto y no se retornó a la situación anterior. Es decir, asegurarse que existe una verdadera transición desde el estado actual al nuevo estado deseado. Saturación del cambio provoca más resistencia al cambio. La saturación del cambio ocurre cuando existen muchos cambios en una organización en periodos de tiempo muy cortos, lo cual provoca la resistencia al cambio. Los mismos impulsores del cambio también pueden verse afectados por la saturación del cambio si no se aplica una gestión de cambio eficaz. Es importante incluir elementos que refuercen los beneficios del cambio durante toda la ejecución del proyecto para evitar que se pierda la visión del estado deseado.